Hola, yo soy Alexandra Sabine Méndez Rodríguez y al día de hoy vamos a trabajar el tema de climas y vegetación en México. Una región es un espacio del territorio del país que tiene características semejantes, ya sean naturales o sociales, como por ejemplo la vegetación, los pueblos indígenas, el clima, las actividades económicas. México es un país con gran diversidad de vegetación y fauna, por eso es posible dividir su superficie en diferentes regiones de acuerdo a sus características naturales. Los climas en México son muy diversos, muy secos en el norte del país, pues casi no llueve, cálidos y húmedos hacia el sur y el suroeste, porque llueve un poco más, y templados en el centro del país y en las montañas. Gracias a esta variedad de climas tenemos una gran riqueza en vegetación y fauna que nos caracteriza. En nuestro país existen 6 tipos de climas que son cálido húmedo, cálido semihúmedo, templado húmedo, templado semihúmedo, seco y muy seco. Y cada uno de estos climas les corresponde un tipo de vegetación. Por ejemplo, el clima húmedo le corresponde la vegetación de selva, que es una zona donde se presenta la mayor cantidad posible de vegetación y animales que existen. En el clima cálido semihúmedo le corresponde la vegetación de selva seca. Consta de árboles más bajos y separados que los que existen en la selva, con algunos animales como el jaguar y el puma. Igual, el clima templado le corresponde la vegetación de bosque de montaña. La vegetación suele ser variada. Algunas plantas llegan a ser fuertes para sobrevivir las temperaturas bajas, pero hay otras más débiles que tienen hojas amplias. Y algunos de los animales de esta zona son los pájaros, primates, mariposas, loros, roedores y ciervos. El clima templado semihúmedo le corresponde la vegetación de bosque de coníferas. Estos se caracterizan por ser ecosistemas que cuentan con abundantes lluvias, pero sobre todo por la abundancia de muchísimos árboles de coníferas, ya que son árboles de elevadas alturas que pueden llegar a medir hasta los 100 metros. Entre ellos se encuentran los pinos y algunos animales que viven en esas zonas. Suelen ser los osos negros, los alces, los puercoespines, águilas y zorros. El clima seco con vegetación pastizal son zonas vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. De animales que podemos encontrar son los perritos llaneros, los liebres, los conejos, halcones y búhos. En el clima muy seco con vegetación de matorral hay una gran variedad de especies vegetales. Por lo regular hay 2 o 3 que predominan, que son las leguminosas, cactus, agaves, pastos y entre otras más. Y de animales podemos encontrar las víboras o serpientes, las culebras, las lagartijas, el pájaro carpintero, la lechuza, el gavilán y muchos más. A continuación hablaremos un poco más acerca de este tema. Regiones de climas y vegetación en México. Tenemos que los climas son que en México el clima está determinado por diversos factores, entre los que se encuentran la altitud, la latitud y la distribución existente de tierra y agua, por mencionar algunos. En el territorio nacional se identificaron 7 grandes tipos de clima. Destacan con mayor extensión los climas cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico. Con menor superficie, los climas que son así son el cálido húmedo, el templado subhúmedo, el templado húmedo y frío con la misma superficie. Aquí tenemos
un mapa de la República Mexicana y cómo están distribuidos los distintos tipos de climas. Tenemos que al norte del país, donde está Coahuila, Chihuahua, Sonora, lo tenemos de naranjita y de amarillito. Ese naranjita que vemos allá es seco o muy seco, desértico. Esto se debe a que casi no llueve. Y en el amarillito, seco y semiseco. Al centro del país y un poco al norte podemos ver el verde, que es templado subhúmedo, y también vemos el otro naranja, que es cálido subhúmedo. Aquí por donde está Veracruz y Tabasco también tenemos el verde y el rojo, que es cálido subhúmedo. Aquí en nuestro estado de Yucatán está de naranja, que es el cálido subhúmedo, y al norte del país está seco, o del estado está muy seco o seco desértico. Y así es como está distribuido los climas dentro de la República Mexicana. La influencia de la geografía de México en el clima. ¿Cómo es que la geografía está influenciada por el clima? Tenemos aquí que la República está dividida por las sierras. Esto es lo que está con la geografía. Tenemos que el rasgo más notable del relieve de México es el de una meseta enorme, de altitud superior a 5.500 metros. Es la conocida como Altiplanicie Mexicana, que queda limitada al oeste por la Sierra Madre Occidental. Aquí lo podemos ver por donde está Sonora. Y la altiplanicie se extiende del noroeste al suroeste, desde la frontera norte del país hasta las inmediaciones del paralelo 20 grados al norte. Se inclina después hacia las llanuras costeras del Golfo de California y del Océano Pacífico. Aquí lo podemos observar. Por el sur, la altiplanicie termina en una serie de volcanes que se extienden de este a oeste en una zona comprendida entre los paralelos 19 grados y 20 grados al norte, cuyo conjunto se le ha designado como una sierra volcánica transversal, cordillera neovolcánica o eje volcánico. Ahora vamos a entrar a la explicación de qué significan esos diferentes climas que vimos al principio con el mapa, y así podamos entender mucho mejor el mapa. Tenemos que los climas existen diferentes formas de clasificarlos. Una manera simple de hacerlo es teniendo en cuenta dos factores básicos como son la temperatura y la humedad. Los climas se va a determinar en cómo es la temperatura y cómo es su humedad. Empezamos con el clima seco. Está presente en gran parte del centro y norte del país, como habíamos visto. Representa el 28.3% del territorio nacional. Se caracteriza por la escasa nubosidad y pocas lluvias, debido a la alta circulación de los vientos. La temperatura media es de 22 grados centígrados a 26 grados centígrados. Y aquí podemos ver una foto de cómo es el clima seco. Se ve seco. Aquí es en la parte norte del país, como en Chihuahua, Coahuila, etc. El clima muy seco. Este está presente igual en zonas del norte del país, donde las lluvias son más aún escasas. Este representa el 20.8% del territorio nacional. Su temperatura va desde los 18 grados centígrados a 22 grados centígrados. En casos extremos va más de 26 grados centígrados.
Aquí podemos ver cómo es aún más seco del que ya habíamos visto. Ahora vamos con el clima cálido húmedo. Este está presente al sur del país, en la región que comprende el Istmo de Tehuantepec. Presenta solamente el 4.7% del territorio nacional y su temperatura va desde los 22 grados centígrados a 26 grados centígrados. Aquí se puede ver cómo dice cálido húmedo. O sea, hay un poco de calor, pero sin embargo tiene una humedad. En el clima cálido subhúmedo está presente en las planicies costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico en la península de Yucatán. Representa el 23% del territorio nacional. La temperatura media es de 22 grados centígrados a 26 grados centígrados, donde se superan los 26 grados centígrados. Así es el que tenemos aquí en Yucatán, sí, donde sí hay bastante calorcito y más por la humedad, se siente así. El clima templado húmedo, presente en las estribaciones orientales del sistema montañoso del país, representan el 2.7% del territorio nacional. La temperatura media es de 18 grados centígrados a 22 grados centígrados. Igual tenemos el clima templado subhúmedo. Este está presente a lo largo de la región montañosa. Representa el 20.5% del territorio nacional. La temperatura es de 10 grados centígrados a 18 grados centígrados y de 18 a 22 grados centígrados. Ahora tenemos cómo es que la vegetación depende mucho de la zona de donde está. Es un ecosistema en México debido a la ubicación geográfica y su diversa topografía. El ecosistema de México cuenta con una gran diversidad de hábitats que van desde las altas montañas hasta el mar profundo, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. Hay que tener en cuenta que es uno de los países más megadiversos del mundo, aunque el territorio mexicano representa solo el 1%. Así es. México es donde se encuentra la mayor vegetación de climas y de animales, siendo solamente un 1% del territorio de la Tierra. Y alberga más del 10% de la diversidad biológica mundial gracias a su ubicación geográfica y a su ubicación. El país mexicano representa una diversidad de ecosistemas importantes, tales como son el clima templado, tropicales, acuáticos, vida de agua dulce y costeros y marinos. En la diversidad del ecosistema de México y también Brasil son los países más ricos de toda la región Caribe y Latinoamérica, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. Sin embargo, si se toma en cuenta tan solo el número de hábitats o ecorregiones, México es el país más diverso de la región a nivel mundial. Tan solo China e India rivalizan en la diversidad en su cubierta vegetal. Ante la ubicación geográfica de los ecosistemas del territorio mexicano, el clima dominante debería ser tropical. Sin embargo, las variaciones del relieve originan diversidad, de tal suerte que existen las templadas en los valles elevados, climas semifríos y fríos en las montañas,
semisecos en la parte del noreste, semicálidos y cálidos en el sur y el suroeste. Aquí, como podemos ver, tenemos el mapa del ecosistema de México, o sea, su vegetación. Como tipo de vegetación, tenemos lo que es el matorral, que se encuentra al norte del país. Ese es lo que es el color rojito que se ve, donde está Baja California Norte y Baja California Sur. Tenemos lo que se encuentra por ahí Coahuila, Sonora. También tenemos aquí, a un costado del norte, tenemos el verdecito fuerte y el verdecito bajo, que son bosques templados y selvas secas. También tiene color naranjita, que hay donde hay pastizal. De color moradito está hacia el centro, pero solo muy poquito de esa vegetación hay en el país, que son bosques nublados. Y el manglar lo tenemos de color azulito, que obviamente se encuentra en las costas, en los límites del territorio mexicano. También tenemos los cuerpos de agua, igual que están allá en el límite del territorio mexicano. Y aquí en la parte de Yucatán, donde nosotros nos ubicamos, está este verdecito, que lo tenemos como bosques templados y selvas secas. Ahora vamos a ver qué significa el matorral y estos diferentes tipos de vegetación para entrar mejor en contexto. Tenemos el bosque mesófilo de montaña. Esta es una vegetación que se caracteriza por una densa cubierta de frondosos árboles, donde coexisten numerosos géneros como cetra, liquidambar, magnolia, juglans, ostrea, podocarpus, turpinia, oreopanax y más. Es común observar la presencia de encinas y pinos. Aquí lo podemos ver. También tenemos el bosque templado. Esta sección incluye 3 tipos de vegetación. Los bosques de coníferas dominados, donde sobresalen los pinos y los oyameles. También son importantes los enebros, el ayarín y los cedros. Este tipo de vegetación suele presentarse en climas templados y fríos de las partes altas de las sierras. Los bosques de encinos, denominados por árboles de hoja ancha, principalmente encinos. Los bosques de encinos y coníferas, en los cuales coexisten los dos grupos. Por ejemplo, tenemos el bosque de encino-pino o bosque de pino-encino. También tenemos la selva húmeda. Esta incluye a las selvas subperennifolias y perennifolias, dominadas por árboles de especies adaptadas a climas cálidos y lluviosos. La copa de los árboles puede sobrepasar más de 40 metros de altura y todo su follaje durante el año. A un lado tenemos la selva subhúmeda, que ya no es tan húmeda como la anterior que vimos. En este se va a agrupar las selvas subcaducifolias y caducifolias. Esta tiene una vegetación dominada por árboles de hojas que caducan en cierta época del año y se desarrolla en ambientes cálidos con temporada de lluvias y secas. También tenemos el matorral xerófilo. Están incluidos diferentes tipos de vegetación, matorrales rosetófilos, crasicaules y sarcocaules, entre otros.
dominados por arbustos distintivos de zonas semiáridas y áridas del país. La vegetación halorífila y gipsófila. Estos tipos de vegetación de baja altura se desarrollan en suelos de cuencas cerradas con contenidos elevados de yeso y sales. La cubierta arbustiva suele ser escasa. Tenemos el manglar. Este tipo de vegetación es dominada por especies arbóreas como el mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle botoncillo. Es una vegetación adaptada a variaciones en la altura de la columna de agua y en la cantidad de sales de la misma. Su adaptación al agua salobre le permite establecerse en las lagunas costeras y desembocaduras de ríos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Como recomendación, ahora sí que se recomienda que para aprender un poquito más sobre este tema se compre un mapa, 2 mapas. El primer mapa se va a colorear justamente como en la imagen que aparece aquí, conforme a los tipos de clima. Se va a dibujar aquí el cálido húmedo, el cálido subhúmedo. Y alrededor de este mapa se va a poner una pequeña definición acerca de qué son esos mapas. Qué son esos climas, para entrar en mayor contexto. El segundo mapa, que es de la vegetación, se va a dibujar lo mismo. Se va a colorear correspondiendo al tipo de vegetación que tiene cada región del país, y lo mismo se va a poner un pequeño significado de qué es el matorral, qué son los bosques templados, las selvas secas, selvas húmedas, pastizal, su definición de cada uno de esos tipos de vegetación. Y esto es todo. Muchas gracias.